Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria. Y es jueves ya, 18 de diciembre de este 2025. Bienvenido a Mega Noticias, 30 minutos de información. Vamos a hablar de esta tragedia para Tehuantepec, para el sector empresarial, particularmente a este señor que perdió prácticamente toda la inversión tras el incendio, además de las noticias que se han generado el día de hoy. Acompáñame, por favor. Bajo amenazas, no hubo de otra, tuvieron que liberar el bloqueo carretero en la costera Salina Cruz Huatulco. Marchó la sección 22 y es que conmemoraron el 49 aniversario de la creación de la CENTE. Vinculan a proceso al responsable de una red de pornografía infantil, un tema que le dimos a conocer aquí en Mega Noticias. Más de 40 horas de trabajo duro, arduo, allá en Tehuantepec con este incendio de esta bodega de plásticos. ¿Cómo está el caso? ¿Cómo están los damnificados? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué dicen todas las personas que están en medio de esta tragedia? Vamos a ver el siguiente reportaje. Santo Domingo Tehuantepec vivió horas críticas tras el incendio ocurrido alrededor de las 3 de la madrugada del miércoles en la bodega Plastisur del Istmo, ubicada entre la colonia Benito Juárez y López Portillo. El inmueble almacenaba más de 300 toneladas de plástico y unicel, lo que provocó una rápida propagación del fuego y puso en riesgo a viviendas cercanas. Salí corriendo con mi esposa y mis vecinos, entonces cuando ya pues empezamos a hacer lo que se podía, porque si era fuerte la llama, si estaba avanzando, pues. Las llamas dañaron muros de casas, árboles que se encuentran alrededor de la bodega, mientras una densa nube de humo tóxico se extendía por varias colonias e incluso se pudo observar en Salina Cruz. Vecinos alertaron por el ingreso de humo a sus domicilios y el riesgo de intoxicación, ya que se encontraban personas adultas y menores de edad. Son como 34 horas más o menos que, pues nosotros la verdad no hemos dormido porque estuvimos, la verdad la pasamos en la calle, porque los que vieron el incendio pues fue fatal. En el combate participaron bomberos de Tehuantepec, Juchitán y Salina Cruz, Protección Civil Municipal y Estatal, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y paramédicos de la Cruz Roja. Las labores se reforzaron con pipas particulares y el apoyo solidario de vecinos, comerciantes como la tienda Yema de Oro, la dirigente de CATEM, Selene Palmero, y los locatarios del mercado Jesús Carranza, quienes llevaron víveres a las familias afectadas. Habitantes denunciaron la ausencia inicial de autoridades municipales y señalaron que varias familias pasaron la noche del jueves en la calle por temor a que el incendio se propagara. Indicaron que al menos una docena de viviendas resultaron afectadas y solicitaron el apoyo del gobierno del estado y que el propietario de la bodega responda por los daños. La verdad, agradecemos a todos los vecinos. ¿A qué horas llegaron las pipas o los bomberos? Hasta las 8 de la mañana, eso ya estaba todo incendiado. El apoyo es inmediato. Aunque el incendio fue contenido y se mantiene en vigilancia, el humo tóxico persiste en la zona, por lo que se recomienda cerrar ventanas y evitar actividades al aire libre. Las causas del siniestro aún no han sido determinadas y se esperan que las investigaciones permitan establecer la seguridad y normalidad en el área. Mega Noticias. Un tema que va para largo, por supuesto. Hay todavía que esperar mucha información oficial y sobre todo en cuanto a los peritajes. Su opinión es importante, desde luego. ¿Qué opina? ¿Qué tal la respuesta de las autoridades correspondientes? Pero también qué tanto se cumple con la responsabilidad al tener un negocio, un establecimiento de este tamaño, con los protocolos de protección civil
en inmediaciones donde hay muchas viviendas, muchas familias. Le dejamos el tema a su disposición, 971-112-1300. Agradecemos mucho a la presidenta municipal de Tehuantepec, a la doctora Ana Cecilia Pérez Velázquez, por estos minutos, porque pues vaya que han sido unas horas bastante fuertes, más de 40 horas, presidenta, en uno de los incendios quizá el que ha marcado a Tehuantepec y a todos sus vecinos. ¿Qué nos informa al momento? Es un evento de una magnitud que rebase más allá del recurso humano que se pudiera tener aquí en el ayuntamiento, el cual agradezco a todos los que se sumaron. Puntualmente estuve dándole seguimiento desde el minuto cero, la verdad. Mi personal del ayuntamiento ha estado ahí desde ya muy agotador este tema. Sin embargo, pues ya ayer por la tarde me informaban que ya llevaban aproximadamente 18 horas de trabajo y este incendio no había podido sofocarse. Le marqué, igual agradezco al gerente de la refinería, al ingeniero Salvador Cervantes Carrillo, quien pues me tomó muy amablemente la llamada, donde le solicité el apoyo con el personal y camión de incendio de la refinería Antonio Dovalí, y pues no dudaron. En ningún minuto, casi aproximadamente tardaron de 10 minutos en llegar al lugar del incendio, y pues eso ayudó muchísimo. La verdad, abonaron muchísimo, casi en un 70-80%. Sí, pues desde luego que era más que necesaria la intervención del equipo humano y además de todo el material específico para combatir estos incendios de parte de la refinería Dovalí. Jaime, que bueno, como usted lo dice, fueron horas verdaderamente agotadoras, pero también hay daños colaterales, doctora. Hablemos, por ejemplo, de las enormes cantidades de agua que se tuvieron que ocupar. Se extrajeron de pozos, se tuvieron que solicitar apoyos adicionales. ¿Cuál es el panorama en ese sentido? Sí, pues estamos esperando, como bien lo dijiste, que se termine de consumir en totalidad para que ya se hagan los peritajes, las instancias correspondientes que tengan que hacer lo prudente. Y pues en cuanto al tema de agua, afortunadamente tenemos todavía abastecimiento de agua potable. Sí previmos también esa parte, y por eso tuvimos que habilitar, o bueno, pedir el apoyo con un pozo que está cerca de una gravera hoy en la madrugada. Pero ahorita pues también esos son los daños colaterales. Sin embargo, hasta ahorita pues hemos estado pidiendo nuevamente el apoyo al gobierno del estado, muy independiente de que se termine de estas, digamos, lamentable hecho de que las pipas de Sea Bien pues nos sigan apoyando y abasteciendo con agua, porque eso sí va a ser una realidad que va. Después de esto tenemos nosotros todavía la responsabilidad de seguir todavía apoyando a la ciudadanía. Sí, claro, por supuesto que es la responsabilidad de garantizar los servicios de agua potable tras este accidente, además de muchas otras cosas, por supuesto. Se nos informó, presidenta, que se instaló un albergue tras la emergencia y supongo que aún pues, no se puede cuantificar el daño a las viviendas, a las familias. ¿Qué va a pasar en ese sentido? Con exactitud el daño de las viviendas no la podemos ahorita mencionar, sería creo irresponsabilidad de mi parte. Yo estoy esperando a que nos informen que ya ha sido totalmente consumido el fuego, y entonces ya entrará ya los dictámenes, entrará ya pues el levantamiento de los hechos, y pues con números, con exactitud podemos informar qué es lo que sucedió. Ahorita lo que estamos haciendo es ya habilitamos el albergue para que los ciudadanos que así lo deseen. Sabemos que en una situación difícil de contingencia, cuando es una contingencia ambiental, ponemos los albergues y muy difícil la ciudadanía acude. Sin embargo, pues tenemos que hacer lo propio. Ahí están. Sí, definitivamente ahí están los albergues y a la espera justamente de esta información.
los peritajes, el deslinde de responsabilidades y además el pago de los daños correspondientes. Porque justamente, Presidenta, en materia de protección civil, pues, el propietario tenía o no tenía la documentación, contaba o no con este protocolo de protección civil, todo lo que marca justamente para este tipo de negocios y sobre todo, bueno, por la cantidad de este material plástico flamable tan grande. Redoblando el esfuerzo para poder tener a la brevedad los reportes de los negocios, establecimientos, y efectivamente tienen que cumplir, y aquel que no cumpla con sus reglamentos o protocolos que marca Protección Civil, tanto municipal, regional y del Estado, pues tendrán que ser sancionados. Sancionados, y agradecemos mucho a la presidenta, quien además estuvo reiterando de manera frecuente el agradecimiento a todos los vecinos que fueron muy solidarios en Tehuantepec, al sector político y empresarial. Un accidente con una magnitud impresionante, coincidimos con eso. Vámonos con las breves a continuación. La Fiscalía de Oaxaca vincula a proceso a esta persona, integrante de la red de distribución de pornografía infantil en Oaxaca. Desde luego que la detención se deriva después de una investigación sustentada en inteligencia criminal. Intervinieron muchísimas dependencias para recuperar más de 50,000 imágenes, 18,000 audios, 2,683 videos que se comercializaban en el estado de Oaxaca a nivel nacional e internacional. Hoy vinculado a proceso el responsable. Cientos de fieles católicos acudieron a la Basílica de la Soledad en la ciudad de Oaxaca para venerar a esta Virgen, la santa patrona del estado. Desde temprana hora el recinto reabrió sus puertas para recibir a todas las personas con la participación de misas y actos religiosos en honor a la Virgen de la Soledad. El gobierno de Oaxaca incorporó 2 tomógrafos de alta tecnología en el Hospital General de Pinotepa Nacional y el IMSS Bienestar de San Pedro Pochutla. Autoridades de salud informan que la modernización fortalecerá la capacidad hospitalaria. Están en proceso de instalación estos equipos y serán puestos en operación en próximas fechas. Pues sí, bajo aviso, como dicen por ahí, la Fiscalía General de la República dará cumplimiento a la orden de aprehensión a quienes bloquearon la carretera en Morro Mazatlán. Esta Navidad hay corazones pequeñitos que esperan un milagro. Niños y niñas de la Fundación Casa Hogar Iván Varo Ramos, que sueñan con un detalle, un abrazo, una luz de esperanza. Porque cada niño merece sentir la magia, merece conocer la felicidad y vivir el espíritu de la Navidad. Hoy tú puedes ser ese milagro. Apadrina a un niño esta Navidad con un apoyo en especie o un donativo desde 500 pesos. Puedes cambiar su día y tal vez su vida. En Mega Noticias te deseamos felices fiestas. Feliz 2026. Éxito y esperanza. Felices fiestas. ¡Feliz 2026! Estas fechas son de esperanza. Confiamos que lo sea también para ti, tu familia y nuestro país. Que el 2026 llegue con salud y paz. Este programa es presentado por Hola Metrocarrier, alianza que comunica éxito. Hoy la sección 22 celebra un aniversario más de la creación de la CENTE con una marcha y declaraciones interesantes. Veamos el reportaje. Integrantes de la sección 22 del Magisterio de Oaxaca
realizaron una marcha en el marco del 46 aniversario de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La dirigente sindical Jenny Araceli Pérez Martínez señaló que ante la falta de respuestas de los gobiernos a sus principales demandas, no descartan intervenir en el proceso de revocación de mandato que por primera vez se llevará a cabo en Oaxaca. Creo que dentro de, si no estoy mal, dentro de los resolutivos también se van a retomar cómo participaría el magisterio en un proceso nuevamente de elección popular. Sin embargo, para no adelantarnos, yo esperaría también a que ya podamos tener los resolutivos en mano. Durante la movilización, los trabajadores de la educación insistieron en la abrogación de la reforma a la ley del ISSSTE del 2007, así como de la reforma educativa. Entonces hay un pendiente que retomar a nivel nacional con todos los trabajadores que se encuentran en cuentas individuales. Y en el caso de la reforma educativa, tampoco tenemos una respuesta de manera puntual. La marcha, que inició en la Fuente de las 8 regiones, concluyó en el Zócalo sin que se registraran incidentes. Mega Noticias, Yamilet Carranza. Vámonos con las 100 palabras de este jueves con Eduardo Manzanares. 100 palabras de Eduardo Manzanares. En Chile, la izquierda perdió una elección y actuó como debe hacerlo cualquier fuerza democrática. Reconoció el resultado, felicitó al adversario y respetó la voluntad ciudadana. Este gesto sencillo pero poderoso recordó que la democracia no se mide por el triunfo, sino por la capacidad de aceptar la derrota sin traumas ni amenazas. En México, la reacción fue opuesta. Al ser cuestionada sobre un escenario similar, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que eso no pasará en México. La frase no es inocente, transmite la idea de que el poder es permanente y la alternancia inaceptable. Cuando un proyecto político se asume infalible, la democracia se vuelve decorativa y el voto irrelevante. La democracia exige humildad, límites y reglas claras. Negar la posibilidad de perder no es fortaleza, es temor. Y el temor al cambio siempre es el primer paso hacia el autoritarismo. Los comentarios que han llegado al otro lado de la redacción, contigo, Noé Nolasco. Gracias, Connie, un placer saludarte esta noche. Los comentarios señalan: los que conocen la realidad son los que están viviendo el tema. Se puede decir mucho, tanto bien como para mal, que Dios los proteja, dice ese comentario. Otro más: se supone que esa bodega está asegurada, por lo tanto el dueño se debe hacer responsable de esa desgracia. Otro punto de vista, un comentario más: el punto no es el culpable, es la solidaridad, la humanidad, el respaldo, o por lo menos un grupo de apoyo, de acopio. La emergencia se atiende de forma integral, es lo que nos comentas. Finalmente, deberían de solicitar un médico para que chequen a los niños, a los adultos mayores por el humo que estuvieron respirando por más de 24 horas. Algunos puntos de vista distintos con respecto a este tema que estamos presentando. Y vamos a cambiar un poco la temática para hablar, pues, uno de los casos, de que más ha alertado en materia de seguridad a las autoridades, y es la trata de personas en Oaxaca, un delito silencioso, pero que tiene presencia en la entidad. Oaxaca enfrenta una alerta por el aumento de la trata de personas, un delito que las autoridades y organismos civiles consideran cada vez más preocupante. En inicios de diciembre del presente año, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en coordinación con el FBI, logró la localización y rescate de una adolescente estadounidense de 16 años, que estaba reportada como sustraída y en situación de vulnerabilidad, tras ser detectada como posible víctima de trata en la localidad de Temazcal, municipio de San Miguel Zoyaltepec. De acuerdo con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, en la primera mitad de 2025 se reportaron al menos 7 víctimas de trata en la entidad, la mitad de los reportados en todo 2024, lo que sitúa a Oaxaca entre las 7 entidades con mayor incidencia del país de este delito. Las modalidades de trata identificadas en el Estado y México incluyen principalmente la explotación sexual y el trabajo forzado, aunque datos globales del Informe Mundial de Trata de Personas de la ONU 2024 señalan que el trabajo forzado creció de forma significativa y que alrededor del 38% de las víctimas
víctimas son niños, siendo las mujeres y niñas el 68% de los casos. Si bien no hay una estadística oficial por región dentro del estado, los casos detectados y las intervenciones policiales sitúan a zonas como la cuenca del Papaloapan y valles centrales entre las más vulnerables, donde grupos criminales se aprovechan de la migración, la pobreza y la falta de oportunidades para reclutar víctimas. En este contexto, mecanismos de atención e información han sido fortalecidos, instalando en diciembre del 2025 el Observatorio Estatal Oaxaca contra la Trata, un espacio interinstitucional que busca recopilar datos, monitorizar casos y coordinar acciones entre autoridades, sociedad civil y academia. Esta plataforma también pretende sistematizar cifras reales para medir la efectividad de las políticas públicas y la reducción de casos ante la crítica de que muchos hechos permanecen invisibles por falta de denuncias formales. Este delito que convierte vidas en mercancías. Estamos hablando de la esclavitud del siglo XXI. Exige una respuesta colectiva unida y decidida basado en un análisis de contexto desde una perspectiva de derechos humanos. Mega Noticias. Y bueno, de las acciones más recientes es que el Congreso aprobó un dictamen donde se busca ampliar el tema de comunicación, de exhorto, de prevención a través de las líneas de comunicación del gobierno del estado, ya que aseguran que son las autoridades del estado y las autoridades de los gobiernos municipales quienes deben de fomentar esto en materia preventiva. El caso de las tratas de personas, cuáles son los riesgos, los mecanismos, llevar toda la información a estos sectores vulnerables. Con este comentario, regreso contigo. Tengo más información en breves para usted. En días pasados, en el tramo Salina Cruz-Huatulco, allá en Morro, Mazatán, los pobladores inconformes con resultados de la elección a su agente municipal estuvieron bloqueando. Hoy mismo, la Fiscalía General de la República advierte que a través de la Policía Federal Ministerial podrían dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión por afectaciones a la carretera federal. Un joven de 19 años fue localizado sin vida al interior de un domicilio allá en el Saladito, colonia El Aguaje, aquí en Salina Cruz. El hallazgo realizado por familiares solicitaron apoyo de emergencia, acordonaron el inmueble, mientras que las autoridades comienzan con las diligencias correspondientes. Sobre el albergue que habilitó el Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, nos informan que cuentan con los espacios seguros para darle atención básica a los damnificados que así lo requieren. Mantienen atención coordinada con el CENDI de Barrio Santa Cruz, Tagolaba, donde se está concentrando la asistencia. Exhortan a la población a informarse por canales oficiales y a evitar la zona hasta que se normalicen las condiciones. Atentos contigo, Alex Orozco. Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo con lo que usted estará viendo en este viernes, el último viernes antes de la Navidad. Y a nosotros pues nos toca recibir bastante viento para la región, también algo de nubosidad, tormentas importantes de manera aislada es lo que podríamos estar viendo. Yo le tengo el pronóstico preciso, el que diario preparamos para usted. Así le cuento que estoy esperando que en Tehuantepec haya bastante sol y la temperatura por los 32 grados. Ixtepec llegará hasta los 35. Aquí nosotros, nubosidad, viento ahí por los 35 kilómetros por hora y la temperatura llegando a los 33. Luego, vamos a ver cielos más despejados, pero aumentará la velocidad del viento. Espera usted en el arranque de la próxima semana rachas que superen los 55 kilómetros por hora, pero eso sí, con cielos bastante despejados. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad al utilizar un mototaxi, ya le informo.
¿Eres profesional del mar, marina mercante, pesquera o turística? Casa de Sal Servicios Médicos Marítimos te ofrece el examen médico marítimo. Agenda tu cita al teléfono 971-133-7621 o al WhatsApp 971-349-3018. Contamos con un excelente servicio y profesionalismo. Clínica Salina Cruz. Esta Navidad hay corazones pequeñitos que esperan un milagro. Niños y niñas de la Fundación Casa Hogar y Bámbaro Ramos, que sueñan con un detalle, un abrazo, una luz de esperanza. Porque cada niño merece sentir la magia, merece conocer la felicidad y vivir el espíritu de la Navidad. Hoy tú puedes ser ese milagro. Apadrina a un niño esta Navidad con un apoyo en especie o un donativo desde 500 pesos. Puedes cambiar su día y tal vez su vida. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. Con un cierre de 2025 bastante violento para las mujeres, ¿han funcionado las estrategias de seguridad? Veamos. La violencia contra las mujeres en Oaxaca sigue siendo una crisis persistente a pesar de las estrategias implementadas por autoridades. El gobierno de Oaxaca ha apostado por varias, entre ellas la implementación de puntos Mujer Segura y acciones de prevención a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que busca dar atención inmediata y acompañamiento a mujeres en riesgo. Oaxaca Segura, donde además de la presencia de la Secretaría de las Mujeres tenemos un trabajo interinstitucional justamente para la atención a las causas. Nuestra estrategia sigue siendo estar con una presencia fortalecida en los municipios. Otra herramienta reciente es el Atlas de Feminicidio en Oaxaca, presentado por la Fiscalía General del Estado, que geolocaliza y analiza datos de casos violentos con el propósito de orientar y conocer dónde ocurren más agresiones y feminicidios. Sin embargo, su impacto sigue siendo limitado, pues los datos señalan que no ha logrado disminuir significativamente los homicidios de mujeres. Además del Atlas, han impulsado estrategias como patrullas violeta, botones de emergencia, capacitación con perspectiva de género y centros de atención integral para mujeres víctimas de violencia, pero el reto permanece enorme y sin información positiva, y es que a pesar de contar con herramientas como la alerta de violencia de género contra las mujeres, vigente desde 2018 en 40 municipios, la tasa de asesinatos y agresiones siguen altas. Datos del Observatorio Grupo de Estudios sobre la Mujer, Rosario Castellanos, muestran que entre el 1 de diciembre de 2022 y el 20 de noviembre de 2025 se han registrado 285 muertes violentas de mujeres, con 81 casos solo en 2025, y concentraciones más intensas en valles centrales, el Istmo de Tehuantepec y la costa. Mientras el gobierno reconoce diversas acciones de prevención, las organizaciones señalan que más de 700 mujeres han sido víctimas de asesinatos violentos desde que opera la alerta, sin que se haya logrado revertir la tendencia. Este escenario ha derivado en protestas y marchas constantes, particularmente cada 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En estas movilizaciones, activistas denuncian la incapacidad e indiferencia de las autoridades frente a la magnitud del problema, lo que hace cuestionar la efectividad real para que estas estrategias realmente cambien vidas y no solo registren datos. Mega Noticias. Vámonos con las denuncias de este jueves. Allá en Guajuapan de León se van los elementos de la Guardia Nacional, dejaron de operar tras ser reasignados a otras entidades del país donde supuestamente hay que reforzar la tarea de seguridad. En ese sentido, el presidente municipal informó que la salida fue por instrucciones superiores. Dijeron también que, bueno, a pesar de que Guajuapan es un punto estratégico de tránsito regional, la petición fue de carácter federal. El reto para subirse a un mototaxi si eres discapacitado. Veamos el reporte de Jorge Pavián. El uso del transporte público representa un desafío cotidiano para los sectores más vulnerables. Juan Galván Blas, presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad, una obra maravillosa, señaló que abordar un mototaxi implica retos de movilidad que actualmente dependen enteramente de la voluntad y comunicación entre el usuario y el chofer. Según Galván, la clave del traslado seguro reside en la instrucción directa que el pasajero brinda al conductor. Que no saben cómo subir a una persona con una discapacidad. Por ejemplo, yo en mi caso tengo que buscar una banquetita para que de ahí el que me vaya a subir pues no se le dificulte mucho la subida, y tanto él
o tanto como yo, no nos vayamos a lastimar, o más bien vaya a lastimar a las personas con discapacidad. En mi forma, por ejemplo, ya estando en la banqueta, ya metí mi pie en el carrito y ya me jala con un brazo y para adentro. Y en la bajada lo mismo, bajan primero mi pie y ya me ayudan a cargar tantito y pum, me sientan en la silla de ruedas. Es cuestión de que también uno hable y le comenta al mototaxista cómo va a subirlo y cómo lo va a bajar. A pesar de la importancia de este medio de transporte en la ciudad, hasta el momento no se han implementado iniciativas formales que regulen o mejoren la atención hacia este sector. Ante este panorama, Galván Blas hizo un llamado a los dirigentes de las organizaciones de mototaxis para sensibilizar a sus agremiados y trabajar en conjunto para garantizar un servicio más inclusivo y eficiente para las personas con discapacidad. Ya se está concientizando esa situación. ¿Por qué te digo esto? Porque ahora ya suben a la gente. Pero lo que sí les falta es un poco de aprender a cómo subir o preguntar cómo se le va a hacer para dar el buen servicio. La invitación sería eso, platicar con cada organización, sentarnos y decirles las formas de poder ayudar a una persona con una discapacidad. Jorge Pavián. Muchas gracias, Jorge. Nosotros con esto llegamos al final del programa. Quédese con Alberto García desde Mega Noticias Nacional. Todo lo destacado sobre este líder de Miss Universo, que bueno, pues en realidad estaba involucrado en una serie de cosas bastante delicadas. Pásela bien, buenas noches. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria. Mega Noticias Salina Cruz. Detrás de esa imagen, él alcanzó esa notoriedad mundial por ese certamen donde ganó México, una representante de Tabasco, pero pasó de este escándalo de la farándula a la persecución judicial. Podría enfrentar orden de